Se dice que la reforma laboral que envía el presidente Calderón y que han estado aquí aprobando sin ningún ánimo de discutir los diputados del PRI y del PAN fundamentalmente, tiene como objetivo fundamental el desarrollo económico de nuestro país y pone énfasis en uno de los factores de la producción para financiar ese desarrollo, el factor trabajo, la fuerza de trabajo. Se dice que así vamos a crecer. No se tiene memoria, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hace ya casi 20 años lo intentaron cuando el PRI gobernaba. Hace ya casi 20 años, cuando se decidió aperturar nuestra economía, se pretendió que México entrara a la globalización y al desarrollo económico internacional a partir de competir con una fuerza de trabajo barata en el mercado internacional. Y se montaron grandes tecnológicos porque se decía con orgullo que México iba a tener los mejores obreros del mundo. Y los resultados fueron lamentables. Desaparecieron un número muy importante de micro y pequeñas empresas que fueron avasalladas por los grandes capitales internacionales. Claro, como consecuencia de ello, muchas mexicanas y muchos mexicanos se fueron al desempleo. Hoy, 20 años después, y sin hacer caso de la historia, se intenta nuevamente generar desarrollo económico a partir de un factor de la producción, la fuerza de trabajo. Y nuevamente pretendemos que sean los trabajadores mexicanos los que estén financiando el desarrollo de nuestro país, pero también planteamos que son el primer dique para las recurrentes crisis económicas que presenta el actual modelo de desarrollo. No se entiende, compañeras y compañeros diputados, que esto significa también que nuestros trabajadores, que la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos, al quedar al albedrío de las libres fuerzas del mercado, y esto lo permite, claro, el esquema de subcontratación, van a ver menguado de manera significativa su ingreso. Y eso no significa otra cosa sino la contracción del mercado interno. ¿Y saben ustedes qué significa la contracción del mercado interno? Pérdida sustancial del consumo. Y los primeros que van a pagar esa contracción del mercado interno van a ser nuestros micro, pequeños y medianos empresarios. El crecimiento tan anunciado no va a llegar, lo dice la historia. Pero además, adoptamos políticas de países tercermundistas, de países subdesarrollados. Le apostamos a sobrevivir, apostarle a financiar el desarrollo a partir de la fuerza de trabajo. Es una apuesta de la época feudal, es una apuesta de hace 200 años. Concluyo y agradezco su comprensión, diputado presidente. Los países desarrollados y del primer mundo han fincado su desarrollo económico en el desarrollo tecnológico, en la capacitación de su fuerza laboral, cosa que, por cierto, en ningún lado aparece en la presente reforma. Lo único que vamos a conseguir con esta reforma es profundizar la polarización económica en nuestro país. Vamos a regresar a indicadores macroeconómicos de la época posterior a la revolución, donde el 95% del pueblo mexicano vivía en condiciones de pobreza.
Y les doy un dato adicional. En 30 años de aplicación de este modelo, pasamos de 46% de mexicanos en condiciones de pobreza a 67%. Quiero hacer la reserva particular del artículo 28 porque me parece abusivo que no solamente sometamos estas condiciones a nuestros trabajadores del mercado interno, sino también lo hagamos para quienes por alguna razón son contratados para trabajar en el extranjero. Y es la siguiente, diputado presidente, un inciso A del artículo 28 que señala lo siguiente: los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y alimentación del trabajador y su familia, en su caso, y todos los que se originen por el paso de las fronteras y en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. El trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin que pueda descartarse cantidad alguna por ese concepto. Espero les haga sentido. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Pregunta la secretaria de la Asamblea si se admite a discusión.